que seguir manteniendo y preservando, porque de alguna manera también fortalece la identidad que tenemos como partido, ¿no? Frente a los avances de aquellos correligionarios nuevos que creen que la historia comienza con ellos, ¿no? Que el radicalismo ha nacido producto del repollo posmoderno, pero bueno, la historia radical tiene hombres y mujeres realmente importantes y el día 9 de septiembre se da el secuestro y desaparición momentánea de Ruso Karakachov, y hoy 10 estamos conmemorando lo que fue el fusilamiento del ruso, la tortura y la desaparición de un hombre que de alguna manera marca el desarrollo histórico también de un momento del Partido Radical y de la Juventud Radical, a pesar de que él era un hombre más grande en función de la cronología que establece la pertenencia a la Juventud Radical, pero que para mí en particular tiene muchísimo significado, porque me parece que hacia el interior del Partido Radical todavía no se ha profundizado en el estudio de lo que implicó el proceso de cambio, de transformación de la juventud como actor político y social en la Argentina de la década del 60 y del 70. Es decir, hay muchísimos trabajos de investigación de grupos de académicos, de algunos grupos políticos, teniendo en cuenta que la década del 60 y del 70 está marcada también por la aparición de una nueva cultura política en las juventudes. El proceso de resignificación de las corrientes de izquierda en torno a la tradición del peronismo, que motivó que el encuentro entre la izquierda y el peronismo diera como resultado históricamente el origen de la nueva izquierda en la Argentina. Me parece que dentro del Partido Radical, también los 60 interpelan muy fuerte al desarrollo político de la juventud y del Partido Radical en general. Pero vuelvo a repetir, me parece que hay menos estudios en realidad en torno a este periodo histórico para el radicalismo. Y hemos aportado con muertes, pero por supuesto de una perspectiva muy distinta a las muertes de los otros grupos políticos juveniles, hemos aportado mucha militancia también y una resignificación del Partido Radical a partir de lo que implicó también la organización de la Junta Coordinadora de la Juventud Radical, la emergencia de Franja Morada entre el 67 y el 68, me parece que testimonios como los que puede aportar Luis Menucci, pero no solamente Luis, porque está acá también Miguel, desde el protagonismo de otra organización de la Juventud Radical de los 60, cosa que me parece interesantísimo, muy importante, poder compartir estos testimonios, porque en la medida que vamos grabando también nos quedan estas grabaciones para los procesos de investigación que nosotros realizamos en el campo de la historia de la Juventud Radical y del Partido Radical para los 60 y los 70. La invitación al Colorado Menucci tiene ese sentido. Por un lado, conmemorar, recordar lo que implicó la figura de el ruso Karakachov para el radicalismo, al mismo tiempo dar cuenta del escenario de una época política tan movida para la historia política pero en particular para la historia de la violencia política en la Argentina de los 60 y los 70, y trabajar con el Colorado en los testimonios para nosotros, en particular para mí, a pesar de que tenemos años de conversación con el Colorado, siempre implica un aporte y la posibilidad, vuelvo a decir, de que esto quede grabado y quede como fuente y testimonio que nos permita profundizar y avanzar en el conocimiento de la historia política argentina y en particular de la historia del radicalismo de los 60
y los 70, y por supuesto esa tentación de hablar también del presente. Cuando planeábamos esto con el Colorado me decía, sí, siempre hay mucho interés de la gente por discutir el pasado heroico, quizás sea también un salto para evitar discutir sobre el presente. Bueno, yo creo que empezamos a discutir por el pasado, pero rápidamente nos vamos a situar también en el presente que nos toca vivir. Dicho esto y sin tanta ceremonia, para nosotros, Colorado, un gusto que estemos acá conversando y un gusto que estén los amigos que se van incorporando lentamente a esta actividad. Luis, te dejamos con el uso de la palabra. Está bien. Gracias. Bueno, para mí, primero agradecerles la invitación. Sergio Caracachov, más allá de haber sido un compañero de militancia, para mí y para muchos más de los amigos de La Plata, nos marcó mucho en nuestra formación profesional como personas, pero también en nuestra formación política. Un poco nos consideramos como una suerte de herederos de esa militancia de Sergio. Lógicamente a mí me toca más de una vez, cuando llega el aniversario de su secuestro y de su muerte, hablar de Sergio. Y siempre trato de manejarme respecto de él en tres planos. Por un lado, el episodio en sí, que tiene un valor simbólico importante, un valor simbólico al día de hoy. Luego la trayectoria de Sergio como militante, el perfil de militante que era Sergio. Y el tercer plano es las ideas. Algunas hoy pueden resultar verdades de perogrullo, pero aquellos lejanos 70, digo, ya han pasado 50 años, tuvieron un valor fundamental. Son ideas que cuando yo se las planteé se van a dar ustedes cuenta que pareciera mentira, que de aquella militancia y de aquel militante surgían cuestiones que hoy las damos como propias y naturales del radicalismo. Hablemos del episodio. La Plata era en septiembre del 76 una ciudad que parecía ocupada por los nazis. Ustedes vieron esas películas de la Segunda Guerra Mundial cuando hablan las ciudades francesas. Bueno, así era La Plata. La violencia política se había instalado en nuestra ciudad desde principios del año 75. La Plata fue un teatro de operaciones de bandas parapoliciales de ultraderecha, del peronismo, de extrema derecha. Alguna vez habrá leído de la Concentración Nacional Universitaria, la CNU. Para septiembre del 76, la CNU llevaba en La Plata no menos de 30 muertes. La mayoría militantes jóvenes vinculados a sectores de izquierda, amenazas al radicalismo. Algunos de los que éramos las caritas más visibles, permanentemente nos llegaba alguna amenaza telefónica, zurdos, etcétera, etcétera. Es decir, que ese clima de violencia lo estábamos padeciendo, no nos era ajeno, sabíamos de qué se trataba. Piensen que al día siguiente, a los 2 días, se produce la Noche de los Lápices en La Plata, el secuestro de 8 en realidad, militantes secundarios de organizaciones de izquierda que los secuestran, los desaparecen, luego hay 6 de ellos que los matan, que peleaban por el boleto escolar. Voleaban por el boleto escolar. Y sin embargo, los secuestran y los matan. O sea que el clima de violencia estaba instalado en La Plata. No nos era ajeno a ninguno de los militantes. Sergio era un abogado laboralista. Un abogado que defendía a trabajadores en los juicios contra la patronal. Ser abogado laboralista en aquellos años era ser un subversivo. Al año siguiente, en Mar del Plata, secuestran a 6 abogados laboralistas y los matan, episodio que se llama La Noche de las Corbatas, y en La Plata, en el año 78, se repite con algunos abogados, algunos de ellos correligionarios, que zafan de milagro porque, bueno, los tuvieron que blanquear. Pecado, delito de todos ellos, ser abogados que defendieran trabajadores. En el Poder Judicial del sistema, con las leyes del sistema. No es que eran abogados laboralistas que planteaban esquemas subversivos
o que defendían delegados de base que ponían bombas, nada por el estilo. Abogados que defendían los derechos que tenía un trabajador cada vez que era despedido o que se le pagaba mal. Sergio tenía su estudio junto a Mingo Teruggi. Mingo había sido un militante socialista, en ese momento estaba militando en el peronismo de base, una corriente de izquierda. Mingo había sido presidente de la fuga por los socialistas con el apoyo de Franca en el año 71. Ambos tenían el estudio juntos. Mingo Teruggi y la esposa de Sergio habían cometido un error. Se habían presentado a un concurso para ser inspectores de CASPI, Caja de Subsidios para Personal de Industria, habían ganado el concurso y habían desplazado a 4 o 5 militantes de la CDU que eran inspectores ñoquis, que directamente cobraban un sueldo y no hacían nada. Cuando la CDU se entera de quienes reemplaza a sus militantes, panfletea en la ciudad de La Plata, medio agosto, y el CASPI diciendo que echaban militantes católicos y nacionales e incorporaban marxistas. El revuelo, la realidad que nosotros conocíamos, nos lleva a Mingo y a Marimé a renunciar, hacía apenas 2 meses que estaban. El 9 de septiembre, viernes, al mediodía, estos grupos de tareas caen en la guardería donde Sergio y su mujer mandaban las nenas, porque Marimé iba a recoger las nenas. Por casualidad, ese día había ido la hermana, había ido una hora antes, no la encuentro. La directora de la guardería, militante radical, lo llama a Sergio, le cuenta el episodio. Marimé se pone a resguardo. ¿Y Sergio qué hace? La lógica sería haber sido a su casa, desaparecer, borrarse, esconderse, ¿no? La actitud de Sergio, la propia de un militante radical. Solidario con su socio, decide ir a la casa del socio, no tenía teléfono, Mingo, avisarle lo que había pasado. Llega a la casa, tipo 3:30 de la tarde, estaba ya el grupo de tareas con Mingo secuestrado, detenido en su casa. Sergio se identifica de quién es, cuando le preguntan, queda dentro. ¿Por qué van a buscar a las hijas de Marimé a la guardería y por qué lo van a buscar a esa dirección a Mingo Teruggi? Hacía 2 meses que se había mudado. La dirección de la guardería la había dado Marimé a sus jefes para cobrar la ayuda escolar. Y Mingo Teruggi se la había dado a su superior, su nuevo domicilio, por las tareas propias de la actividad. Clara responsabilidad de las autoridades del CASPI en darle estos datos a estos grupos de tarea. Nosotros nos enteramos a las 2 horas, iniciamos todas las gestiones, estas informales, tratando de ver de qué manera se lo podía rastrear. Unos días antes había pasado el episodio de Mario Amaya y de Hipólito Solari, intentando hablar por teléfono en algún lugar. A Sergio lo matan la madrugada del sábado, o sea, la madrugada del día 10, tanto a él como a Mingo, sus cadáveres aparecen en una ruta cercana a la ciudad de La Plata. Algunos días después, esos contactos que uno había utilizado dan como excusa de la muerte que el grupo de tareas que los había secuestrado no había vuelto a la base de operaciones y consecuentemente no pudieron recibir la contraorden, que había que secuestrarlo y detenerlos. Es decir, que ese grupo de tareas tuvo la orden de sus superiores de secuestrar y matar. No fue un exceso del grupo de tareas, no fue la reacción ante un gesto desmedido, fue una decisión tomada desde arriba de que a esos 2 militantes, claramente nada que ver con la guerrilla, militantes progresistas, había que secuestrarlos y matarlos. ¿Y cómo los mataron? De una manera brutal. Los cadáveres aparecieron. Yo tengo la triste experiencia de haber estado el día domingo, cuando los cadáveres de Mingo y de Sergio los llevan a la funeraria donde debemos a hacer el velatorio al día siguiente, a tener que recibirlos con Raúl Alconada, y tengo grabado en mi cabecita
la imagen de esos cuerpos acribillados que realmente una cosa me cuesta a veces recordarlo, ¿eh? No me lo puedo sacar de la cabeza a pesar de los 50 años. También había que matar de esa manera. Había que ensañarse con la muerte. Era la manera de meter miedo a la sociedad. Si haces política, te secuestramos y te matamos. Y te matamos de la peor manera. Cuando no alcanzó este amedrentamiento, se usó la técnica de la desaparición. Por eso es tan importante lo del juicio de Raúl a las juntas y el nunca más. Mi generación y las que me siguen a mí tienen que grabarse en la cabecita. Que nunca más puede haber tortura, nunca más puede haber violencia física, nunca más puede haber este tipo de terrorismo de Estado. Y que ante el primer atisbo hay que levantar la voz, ponernos de pie y salir a enfrentar. Este es el episodio, el valor simbólico de cómo actuó la dictadura en ese momento. No fue el exceso de un grupo de tareas, fue una decisión político-estratégica del régimen militar. La reacción nuestra. Ustedes dirían, bueno, después de lo que pasó, el día lunes nos estábamos yendo, escondiéndonos, escapándonos de La Plata. No era el primer episodio que sucedía. No hicimos eso. Irresponsables, y sí, posiblemente irresponsables. Qué sé yo, uno diría inconsciencia. Quizás en ese momento le tuvimos más miedo a nuestras propias conciencias, a que alguien nos dijera al día siguiente o a los meses, ¿cómo? Mataron a Sergio y ustedes se quedaron cruzados de brazos. Mataron a Sergio y ustedes no hicieron absolutamente nada. Y por eso el día lunes, velatorio, cuando había comenzado el velatorio a las 9, a las 11 de la mañana, frente a la calle donde estaba en la casa de Cepello, la casa del centro de La Plata, 2 Falcon verdes tirando tiros al aire, amedrentando. No les había alcanzado por matarlo a Sergio 2 días antes, sino que tenían que continuar. No arrugamos. Y no es que seamos héroes ni nada por el estilo. Vuelvo a insistir, quizás éramos irresponsables. El cortejo fúnebre salió de la casa funeraria, fue hasta el comité de la sección primera donde Sergio militaba. Freddy Storani desde el balcón despidió los restos, no con esos discursos de ocasión que ustedes a veces ven en los funerales. Esto es un crimen de la dictadura. A Sergio lo mata la dictadura. Llegó el cortejo al cementerio y Anselmo Marini, ex gobernador radical, un discurso de idénticas características. A la semana panfleteamos la ciudad. A los 15 días editamos, en el año 74, junto a Sergio, habíamos iniciado la publicación de un diarito que se llamaba Militancia Radical. El director era un hombre de fantasía, Jorge Pelayo. A partir del golpe, le cambiamos el nombre, se pasó a llamar La Causa, el nombre de fantasía era Javier Quintana, después les cuento por qué los apellidos elegidos, nada que ver con la política, pero lo volvimos a editar y 10 días después, cuando lo matan a Mario Amaya, cuando aparece la muerte, volvemos a panfletear la ciudad. Era la actitud militante de no bajar los brazos frente a una dictadura. Nadie se siente mártir por eso. Insisto y dije hoy, la actitud quizás irresponsable, quizás haberlo pensado no lo hubiéramos hecho. Pero no podíamos dejar de dar testimonio de nuestra decisión de confrontar con la dictadura, de enfrentar, de dar pelea. Ese es el valor simbólico de este episodio. La violencia de la dictadura militar, de cómo mató la dictadura militar, y cuál fue la reacción de la militancia radical en ese momento. No fue la de esconderse, no fue la de borrarse. Posiblemente lo haya hecho, es más un episodio para la anécdota, pero vale la pena entender que frente a este atropello no nos escapamos, pusimos la cara e hicimos lo posible. ¿Quién era Sergio Karakatov? Un militante. Había empezado a los 15 años repartiendo el diario del partido, un militante que entendía que había que trabajar en la militancia, desde el repartir el volante, pegar el afiche,
discutir de política con sus compañeros de estudio, de trabajo, que había que hacer un mitin, un acto, es decir, esa militancia física la llamo, ¿no? La que tantos hemos hecho a lo largo de la que seguramente también hacen ustedes, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero Sergio sostenía además que el militante debía formarse, había que leer, había que estudiar y había que tener disciplina. No se podía ser un militante anarquista. Uno militaba en el marco de una organización, cumpliendo determinados parámetros de esa organización. En la misma había que debatir todo, pero había que cumplir luego con esa disciplina militante. Hoy quizás ustedes me dicen, bueno, lo que está diciendo Menucci, ¿quién nos lo dice así? No era lo mismo en aquel año 76, donde el individualismo estaba muy presente en toda la actividad de la Unión Cívica Radical. La organización, la militancia de estar todos los días, de repartir el volante, no solamente la de escritorio, y la necesidad de formarnos políticamente. Sergio sostenía que uno debía ser militante radical las 24 horas del día. No se podía predicar la honradez y la ética en el partido y luego cuando uno actuara como abogado, médico, ingeniero, no ser honrado, no ser ético o no ser solidario. Uno era radical desde que se levantaba hasta que se acostaba. La militancia se daba en todos los órdenes. Yo militaba dentro del partido y fuera del partido también. Fuera del partido también. Es decir, yo hablaba de radicalismo en el centro de estudiantes o en la facultad, en mi lugar de trabajo, en el club de barrio, donde fuere. Hasta el año 70, 65, 70, incluso en el nacimiento de la franja, los radicales estábamos diluidos en las agrupaciones reformistas. Franja Morada no nace como una agrupación radical. La franja del 68 es la franja con radicales, socialistas, anarquistas, independientes de izquierda. Sergio fue uno de los que más insistió, no siendo ya militante estudiantil, Sergio se había recibido, de que la franja debía ser el brazo universitario de la juventud radical. Ir a defender las banderas del radicalismo en la universidad, como que había que hacerlo los pocos trabajadores radicales en el seno de cada sindicato. A partir del año 72-73 tenemos una franja que discute en los centros estudiantes y pelea a los centros de estudiantes. No sucede de la misma manera con la OTR, discúlpenme si alguno se molesta, que no siempre sale a pelear lo que es el esquema de reunión o de funcionamiento de los trabajadores, que es su sindicato. No salimos a pelear la conducción. Y me digan, bueno, es muy difícil, sí, es muy difícil. También era muy difícil en aquella universidad de los 70 salir a pelear un centro de estudiantes diciendo que éramos radicales. Porque ahí estaban toda la lista de izquierda, todo el peronismo, y parecía que la cosa pasaba por otro lado. Pasaba más por la lucha armada que por el planteo democrático que nosotros hacíamos. Sergio insistió, hasta el día de su muerte, obviamente, en esta necesidad de este tipo de militancia. Sergio fue alguien que nos impulsó a las movilizaciones. Nosotros en el año 81, ya con Sergio fallecido, en un acto que hacemos con Balbín, nosotros no éramos oposición, vamos al acto radical con bombos. El escándalo del partido era cómo íbamos con un instrumento peronista, cómo ir con un bombo a un acto radical, cómo iba a ir con los, ¿cómo se llama? Los que se hace ruido además, bueno, redoblantes. Los redoblantes, etcétera, etcétera. Eso era propio de los peronchos o de la izquierda, como de los radicales. Y nosotros entendíamos que eso, y Sergio había insistido de una forma, la calle también había que ganarla. La calle también había que ganarla. Y esto nos fue marcando a toda una generación, a toda una forma de actuar. Porque él no era de los que decía anímense y vayan. Era el primero en estar en la primera línea. Por eso lo identificaba. Para muchos, Sergio era un peronista infiltrado en el radicalismo, un marxista infiltrado en el radicalismo.
por este mecanismo de entender cómo era la militancia, cómo debía ser un militante, cómo se debía actuar y qué debía ser el radicalismo. Y de esa militancia y de esa forma de entender, de que había que estudiar, de que había que debatir, algunas propuestas. Sergio, yo dije, había arrancado como un abogado laboralista, lo cual lo llevó a trabajar a defender trabajadores, la mayoría peronistas, obviamente, y a tener en contacto con delegados de fábricas que eran peronistas, con sindicatos. Y ya en el año 65 comenzó a generar en el ámbito de La Plata, yo era un recién iniciado en la facultad, las mesas de diálogo con el peronismo. Era realmente un pecado capital. Radicales se juntaran en una mesa de diálogo con peronistas, que se animaran a hacer alguna conferencia en común. Un despropósito. La grieta entre radicales y peronistas, que tenía razón de ser. El peronismo nos acusaba de haber estado presentes en la Libertadora y nosotros teníamos en nuestra memoria inmediata aquella conducción de la CGT de saco y corbata en el acto de asunción de Onganía festejando el derrocamiento de Iliá. O sea, habría quizás, pero a pesar de eso, Sergio sostenía que había puntos en común entre la propuesta. Ambos queríamos representar mayorías nacionales y populares. Ambos teníamos al menos el discurso de defender la justicia social. Ambos querían enfrentar en aquellos años al establishment, a la oligarquía, a lo que eran, en definitiva, los dueños del poder argentino. Y sin que esto significara que los radicales nos íbamos a ser peronistas o que los peronistas iban a ser radicales, la búsqueda del consenso y de puntos de diálogo era necesaria. Esta prédica en soledad en aquellos años, en el 65, 66, 70, bueno, después fue asumida por otros sectores del radicalismo. Todos recordarán el abrazo de Perón y Malvinas, algunos radicales de hoy se lo han olvidado, pero que marcó la necesidad de la búsqueda de consensos para enfrentar lo que era, obviamente, la dictadura militar. Y yo a veces, cada vez que hablo de esto, ustedes recordarán bueno, o lo habrán leído, porque yo estoy hablando como si fuera ayer y han pasado un montón de años, aquel discurso de Alfonsín, el de la campaña, que cerraba con el preámbulo. En parte de ese discurso, Raúl Alfonsín, año 83, nos decía: radicales y los peronistas nos enfrentábamos como en un circo romano. Los gladiadores radicales levantando sus espadas en nombre de la libertad y de la democracia. Los gladiadores peronistas levantando sus armas en nombre de la justicia social. Y cuando un bando creía haber derrotado al otro y miraba hacia la tribuna esperando el pulgar arriba, la aprobación, el perdón, veían cómo esa tribuna bajaba el pulgar. La oligarquía le bajaba el pulgar a radicales, a peronistas, a la expresión de los nacionales populares. Por eso, la intensa prédica de Raúl Alfonsín, en el marco de la búsqueda de estos consensos. Concepto que también hoy pareciera que muchos radicales se han olvidado y bastante de este tema. Ustedes me dirán, bueno, estás repitiendo lugares comunes, pero era muy difícil tirar y avanzar con estas propuestas, con estos conceptos en la década de los 70. Sergio, en ese sentido, no solo porque lo escribió, no solo porque se cansó de repetirlo, nos marcó a todos nosotros. Aprendimos a ser nacionales y populares, y no tanto neoliberales, y no tanto encerrados en el comité. Por eso su influencia, no solamente en el Grupo de La Plata, sino yo creo en todo lo que fue la militancia de la coordinadora y la militancia de la juventud. Avanzar en un pensamiento progresista, transformador, en una línea, si se quiere, de permanente actualización de lo que era el concepto del régimen, de la causa reparadora, enfrentando al régimen falaz y descreído. Entonces,
La muerte suya es un episodio de la violencia en Argentina que vale la pena rescatar. Su militancia, la actitud de un militante. No se militaba por un cargo, se militaba porque uno tenía convicciones, porque uno se entusiasmaba en defender determinadas ideas, fuerzas, acertadas o no, pero por eso uno hacía política, por eso iba a un comité, se integraba a una agrupación. El militante que actúa en función de sus convicciones. El militante que es rebelde, que no repite consignas. Sergio en ese sentido era un permanente cuestionador de cada una de las directivas. Había que debatirlas. No era ni el sí Balbín, ni después, bueno, no llegó a vivir el sí Raúl o el sí de la conducción que viene de arriba, o el sí al señor dirigente que me da una beca o un conchado. Se debate, se discute, y luego, por supuesto, se busca no con una actitud de rebelde sin causa, sino entendiendo que esa manera de debatir, de discutir, es como uno iba formando su personalidad política. Esta es la razón y la vigencia, yo digo, de Sergio Karakachov al día de hoy. Estos son los conceptos que uno tiene que rescatar. Y yo, porque además siempre las preguntas son mucho más interesantes que lo que uno puede contar, quería terminar leyendo un documento de la Unión Cívica Radical de febrero de 1970, hace más de 50 años. Una declaración del plenario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical reunido en esa oportunidad. Lleva la firma de ese documento de Enrique Banoli, entonces secretario del Comité Nacional, y de Ricardo Balbín. El autor intelectual es Raúl Alfonsín. Los que ayudaron a Raúl a redactar ese documento, uno de ellos fue Sergio Karakachov. Ya estábamos militando, en cierta manera, en coincidencia con muchos de los planteos de Raúl. En febrero de 1970, la Unión Cívica Radical decía: el radicalismo es una corriente histórica argentina que se singulariza por la síntesis afirmativa de las convicciones nacionalistas, populares y democráticas. Nacionalistas en tanto respeta la autonomía de todos los pueblos y exige la preservación de la autodeterminación argentina y de su estilo propio de vida. Populares, en cuanto afirma la justicia social y consagra al hombre común como protagonista del proceso histórico de transformación. Democráticas, porque cree en la soberanía del pueblo como única fuente de legitimidad del poder político y ha gobernado para las mayorías sin oprimir a las minorías. Es asimismo un mandato histórico que asume, que define a una doctrina viva, no cristalizada por dogmas, que se nutre de los aportes ideológicos y científicos modernos y se abre, está escrito en el 70, sin temores, al proceso de socialización que impulsa el nuevo humanismo en su lucha por la dignidad del hombre y de todos los hombres. Y más adelante dice: el pueblo radical se expresa multitudinaria y pacíficamente en el ámbito de la plaza pública y en el recinto comercial, pero también es cierto que hizo su irrupción histórica con las armas en la mano en defensa de la soberanía popular. Lo escribíamos en el año 70. Qué lejos, ¿no?, de alguna de las ideas o de las propuestas que hoy se hacen de este radicalismo, de esta conducción radical. Lo escribíamos hace 50 años. ¿Los tiempos han cambiado? Sí, claro, los tiempos han cambiado. Quizás algunos de estos conceptos resulten superados por la historia. Pero, y algunos me dirán, bueno, es medio difícil concretarlo. Miren, allá por el año 70, la grieta enfrentaba a la dictadura de un militar de un lado y a las estructuras de la guerrilla y de la izquierda del otro, y los radicales eran un pequeño grupo ahí testimonial, el 20%, como decían, que levantábamos alguna de estas banderas. Sin embargo, no arrugamos. Y digo esto, no arrugaron en todo el país muchos radicales.
entendieron que lo que arrancó allá en el 72 no era un proceso de corto plazo, no se resolvía en la elección siguiente, no había en los 2 años. Era un proceso de mediano y largo plazo, pero los procesos de mediano y largo plazo siempre tienen un punto de comienzo, siempre comienzan a inscribirse en un día. Y algunos de los que armaron en el 72 Renovación y Cambio se habrán imaginado y tendrían claro que no era para ellos el proceso que iniciaba. No creo que Aldo Tessio, a sus 70 años en el 72, se hubiera imaginado que ese proceso de ser triunfante lo iba a tener a él como un protagonista principal. Entendieron que esta eran las ideas fuerza, esta era la doctrina del radicalismo, esto es lo que había que defender. Yo al día de hoy, cuando veo tanto sesgo amarillo, cuando veo tanta claudicación, cuando veo que muchos dirigentes, por llamarlo de alguna manera, detrás de un conchavo, de una candidatura, regalan absolutamente todo, sinceramente me hace ruido. A veces pienso que uno es un anticuado, pero por ahí recompongo rápidamente y digo que así como hace 50 años personajes como Sergio Karakachov intentaron generar una alternativa distinta en esa grieta, creo que vale la pena intentarlo de nuevo y volver a tener un radicalismo que sea alternativa de un cambio social en la Argentina. Nosotros, en aquella vieja época, y el Chato lo recordará, más de una vez en un documento hacíamos referencia a aquello que decía la reforma universitaria: los dolores que quedan son las libertades que faltan. Dicho de otra manera, las injusticias que hoy existen son las luchas y las batallas que hay que dar. Algunas vienen desde hace 50 años, seguir peleando por la democracia, por la justicia social, para terminar con la pobreza y la marginalidad, eran vigentes hace 50 años y creo que lo siguen siendo el día de hoy. Hay nuevos derechos por los cuales pelear: el medio ambiente, las políticas de género. Y creo que eso es lo que uno tiene que intentar hacer, porque el radicalismo, como dice esa declaración, es un movimiento en permanente evolución. No es un partido que se quedó en una determinada etapa de la historia, en un determinado statu quo y de ahí para adelante. Ni mucho menos puede seguir siendo una agencia de conchavos como se ha convertido en los últimos años. Bueno, eso es todo. No sé si los he cansado y he hablado un montón, pero bueno, podemos avanzar desde el episodio, porque a veces a algunos les encanta que uno les cuente algún detalle más del episodio y de cómo hicimos, o incluso profundizar en estas ideas que Sergio, y que repito, a veces me parece que uno repite lugares comunes hoy. No eran lugares comunes hace 50 y 45 años atrás cuando lo mataron a Sergio. Bueno, a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Colorado. Queda abierto entonces para que podamos conversar, trabajar, intercambiar un poco las ideas, porque el objetivo es ese, es decir, nos sirve como plataforma a los más jóvenes en proceso de formación política dentro del Partido Radical, a los más viejos nos permite recordar, repensar, replantear algunas cuestiones a la luz de lo que estamos viviendo en el presente, pero sobre todo creo que todos los que estén acá se sienten parte de esa historia del Partido Radical. ¿Te acuerdas que al comienzo te planteaba de que tenía la sensación de que esta reconfiguración de la juventud como actor político en la Argentina de los 60 y los 70 faltaba para el Partido Radical cierta reflexión de lo que implicó repensar al peronismo como un actor social superando la grieta del peronismo-antiperonismo, cuestión que para algunos sectores del marxismo hizo de que dejaran de enfocar al peronismo como un enemigo, sino ver en ese movimiento de masa cómo se podía dar cierta dirección que marcara el camino hacia el socialismo. Salvo los troquistas, que algunos de ellos dicen que no tienen nada que ver y que siguen manteniendo una matriz antiperonista, efectivamente la relación entre socialismo, marxismo y te diría humanismo cristiano
radicalismo en relación al fenómeno del peronismo hizo que en los 60 y los 70 marcáramos una posición distinta. Cuando vos recién decías, el ruso planteó la necesidad de una mesa amplia, de discutir con todos los grupos políticos y sentar un objetivo nacional común, es porque también evidentemente estábamos recepcionando este debate en torno de cómo debíamos procesar la presencia del peronismo, y no desde una posición antiperonista, sino en la convergencia de las grandes líneas nacionales a los efectos de enfrentar los desafíos que tiene la sociedad argentina, que en aquel momento era caracterizado como un proceso de dependencia a partir de la configuración del imperialismo y la oligarquía con rostros mucho más nítidos. Eso por un lado. Y dos, ¿cómo se procesa esta cuestión? ¿Cómo se debería procesar esta cuestión en el debate contemporáneo, donde la oligarquía parece ser redefinida por una nueva forma de constituirse, no como clase política, como clase social, sino como dominación de las minorías? ¿Cómo ese manto hoy es hegemónico de pensar a la sociedad en torno a los valores neoliberales y el abandono de las luchas libertarias y por la igualdad? Bueno, ¿qué es lo que nos lleva a pensar esa juventud de los 60 y los 70 a la luz de los fenómenos políticos que hoy estamos viviendo, Colorado? Queda abierto el uso de la palabra, perdón, no quería monopolizar, pero me parecía que... Pregunten, yo quiero que pregunten, porque si no, una vez se enamora de su discurso y repite los mismos lugares. Entonces, por ahí vale la pena lo que uno dijo, cómo impactó a cada uno, ¿no? Perfecto. Está abierto el uso de la palabra para que podamos... Pero no te olvides de esto que te dije, Colorado. No, está bien. Está abierto, por favor, sin ningún problema. Estamos conversando entre amigos, así que por favor. A ver, ¿me escuchan? Sí, Miguel. No, una precisión que me pareció importante que la trajo el Colo, pero habría que explicitarlo tal vez en términos cronológicos. En estos años, estos días, se están cumpliendo 40 años de la muerte de Ricardo Balbín y de la construcción de la multipartidaria, que fue una herramienta que permitió, obviamente, posterior la recuperación de la democracia, la pelea contra la dictadura y la recuperación de la democracia. Pero hay un tema que muy bien lo describía el Colorado como uno de los elementos diferenciales de lo que fue la militancia a partir del tiempo de Karakachov y él con él como protagonista, que es precisamente este tema de terminar con una grieta heredada que venía precisamente de la participación de la CGT y del peronismo, de alguna manera. Acuérdense que el peronismo se definía como movimiento, por lo tanto, y cuya columna vertebral era la CGT y los trabajadores, y había estado en el golpe que había interrumpido, ¿no es cierto?, al gobierno de Arturo Illia. Y nosotros teníamos esa mirada, ¿no es cierto? Y ellos nos acusaban de haber estado desde no solo los Libertadores, sino los fusilamientos, los bombardeos a la Plaza de Mayo, bueno, todo lo que integra, ¿no es cierto?, la historia esa del final del peronismo. Y paradójicamente, muchos ponen que el tema de la grieta, el tema del cierre del peronismo-antiperonismo, lo termina Balbín con dos hechos simbólicos, que es Gaspar Campos, el abrazo, Perón-Balbín, etcétera, sacar los compromisos de la hora del pueblo, casi después por unanimidad en el Congreso. De hecho, la ley universitaria actual que tenemos surge porque cuando vuelve Perón al país, plantea que los acuerdos de la hora del pueblo, logrados, ¿no es cierto?, en conjunto de todos los partidos democráticos, tenían que ser avalados en el Congreso, y sale votada por unanimidad, que era el reconocimiento del peronismo a la reforma universitaria que siempre había negado. Por lo tanto, ese es un triunfo cultural muy importante. Y el otro elemento que se tiene como simbólico es aquel discurso cuando muere Perón y Balbín despide los restos diciendo: el viejo adversario despide al amigo.
para muchos, que obviamente, digamos, además agreguemos, eso permitió que cuando la salida democrática, Raúl Alfonsín pudiera, ¿no es cierto?, hacer esa convocatoria tan amplia, porque recordemos que cuando llevábamos el féretro de Balbín hasta el cementerio de La Plata, toda la ruta al costado, que no era la actual autopista, ¿no es cierto?, salían la gente de las villas llorando, con la cara de Perón, haciéndonos la B por el hecho de lo que había ocurrido, ¿no es cierto?, en ese entierro, se acordaban que Balbín había... y eso permitió abonar y yo diría pavimentar el camino para el triunfo de Raúl Alfonsín. ¿Por qué? Porque hubo mucho voto peronista en ese 52%, es obvio. Pero sin embargo, a lo que yo traía este tema es para decir que la historia coloca como el final del tema peronismo-antiperonismo y el símbolo de la unidad nacional ahí. Cuando la generación de Sergio, nuestra generación, yo fui fundador en el Savoy de las Juventudes Políticas Argentinas, y venía Freddy, etcétera y más. ¿Por qué? Porque nos habíamos encontrado en la calle en el enfrentamiento a la dictablanda de Onganía, Livingston, Lanusse, y obviamente los que recién empezábamos la universidad salíamos, movilizaciones, esto, del otro, y planteamos ahí lo de Juventudes Políticas. O sea, el tema peronismo-antiperonismo, los primeros en saldarlo, paradójicamente, fue nuestra generación, la generación de Sergio. Eso es precedente al retorno de Perón a la Argentina, precedente a las elecciones de Cámpora del 73, y luego sí, yo creo que obviamente, estructuralmente, y el peso que tenía un partido como la Unión Cívica Radical, y que sus autoridades protagonizaron en tiempo de Balbín, los que protagonizaron, bueno, nos parece importante. Pero digo, es importante esto que él trae de Sergio, de que claramente él ya planteaba la cosa de discutir, ¿no es cierto?, con el peronismo, con la izquierda, es decir, coexistíamos todos los que nos enfrentábamos a la dictadura. A la dictadura, repito, no a la más trágica, ¿no?, a la previa, a la dictablanda, diríamos ahora. El otro elemento, cuando él lee lo del socialismo y cuando además habla la forma en que se militaba, nosotros habíamos copiado de muchas de las organizaciones de izquierda el manejo del centralismo democrático. Es decir, esto que Menucci decía tan bien de que se discutía todo, se saldaban las discusiones, se estudiaba, y al final luego sí actuabas en término colectivo y aceptando lo que resolvía la organización, era porque de alguna manera se aplicaba esto del centralismo democrático, y por supuesto, instancias después eso se fue perdiendo. Y el otro elemento que quiero traer es, lo que él lee, habla de la cosa del socialismo. Ustedes fíjense que nosotros integramos, Changi había empezado entrando a la Internacional Socialista desde la juventud, es una rara avis que un tipo que logra que un partido que no integraba la Internacional Socialista, sin embargo, él entre a través de la juventud y por integrar el buró pase a integrar las autoridades de la Internacional a nivel mayores, porque había un cupo para la juventud internacionalmente, y luego él desde ahí, para la autorización, tuvo que actuar para dar la autorización del ingreso del radicalismo como miembro pleno a la Internacional Socialista. Fíjense qué lejos estamos. Hemos armado durante 4 o 5 años alianzas con un partido que integra la Internacional de la derecha en Europa. Digo, es muy importante darse cuenta que el radicalismo, cuando hablaba de democracia social, concretamente estaba hablando de socialismo. Y por eso la integración a la Internacional Socialista. Obviamente, esa Internacional Socialista ha tenido sus variantes, diríamos, en el tiempo. Hoy hay otras internacionales más a la izquierda que la Internacional Socialista, obviamente, pero quiero decir que no es un elemento que para nosotros nos fuera ajeno ni extraño. Sí, seguro es ajeno y extraño a los que hoy conducen y se han apropiado de la nomenclatura partidaria, ¿no? Punto, ese era el apoyo. Gracias, Miguel. Tenía levantada la mano Sergio Quintana y Lourdes. Sí, yo muy cortito, muy concreto, retomando algunos de los planteos que hizo Miguel anteriormente y los planteos que hace el Colorado en relación a la necesidad de un diálogo con el peronismo, construir mayorías nacionales,
etcétera, etcétera, para oponerse a la dictadura de Onganía, para después oponerse a la dictadura militar. Mi pregunta es, para el Colorado, y también puede ser para Miguel, ¿por qué la opción por el radicalismo? ¿Cómo llegan ustedes al radicalismo, digamos? Digo, en unos años 60, donde la movilización, esto que planteaba el Chato al momento de la introducción de la charla, había todo un planteo, un desarrollo por parte de las organizaciones político-revolucionarias, etcétera, etcétera. Parecía que eran los jóvenes los que se volcaban a ese tipo de organización. ¿Por qué ustedes la opción por el radicalismo? Esa sería una primera pregunta, digamos. ¿Cómo llega cada uno? ¿Cómo llega vos, Colorado? Y dos, esto que planteaba Miguel, lo de la cuestión de Balbín, la multipartidaria, Alfonsín, etcétera, etcétera. Hay muchos militantes nuevos, hay muchos afiliados nuevos. ¿Cómo es la relación después de ustedes? ¿Cómo llegan a Alfonsín también, ¿no? Porque se cree que Alfonsín es el del 82, el del 83, pero hay toda una experiencia previa de construcción de eso. Esas serían las dos preguntas, y de última también lo podemos invitar a Miguel, que también desde otras organizaciones juveniles del radicalismo pueda aportar su mirada de por qué primero la opción del radicalismo y después por qué Alfonsín, ¿no? Están esas dos preguntas, está Lourdes, a ver si la podemos unificar para poder contestar. Lourdes. Hola Luis, Miguel, a todos. Gracias por darnos testimonio nuevamente. Y mi pregunta es, me apela saber qué estaban leyendo ustedes en ese momento en su apelación al humanismo, ¿no? Evidentemente no estaban vinculados con las lecturas del catolicismo, ni mucho menos, pero cuando vos lees ese documento, Luis, ahí haces una apelación al humanismo y su vinculación con la dignidad humana, pero me gustaría saber qué era lo que ustedes estaban leyendo para traer estas reflexiones al documento. Eso nada más. Muchas gracias. Bueno, quedan formuladas las preguntas. Rápido. En primer lugar, hay un esquema yo te diría, geográfico. La coordinadora en su momento y la Franja Morada hacen eje más en el interior que en la propia capital federal. Y en La Plata, la realidad es que los estudiantes de La Plata venían del interior de la provincia. Nosotros no teníamos prácticamente militantes del conurbano bonaerense. Los chicos del conurbano que estudiaban en La Plata se iban. Llegaban a la mañana y a la tarde se iban. Los que se quedaban viviendo en La Plata, época de pensiones, de centro de estudiantes, de toda una actividad estudiantil muy fuerte, venían de un interior rural con fuerte presencia radical y con fuerte antiperonismo, si se quiere. Lo que pasa es que en la lucha y en la discusión y en el análisis, y el tener que compartir una asamblea y discutir con la izquierda y con algún grupo peronista, bueno, era muy difícil que eligiéramos el camino del peronismo para hacer política. Algunos tuvimos que terminaron jugando en la izquierda, algunos chicos que después fueron importantes militantes del radicalismo militaban en la FEDE, en la Federación Juvenil Comunista, el caso de los hijos de Pugliese, para que den una idea, que después volvieron al radicalismo. Porque, bueno, en aquel momento tenía un poco más de romanticismo. El radicalismo en aquellos años era una cosa muy reducida al ámbito universitario, muy reducida al ámbito universitario. Segundo lugar, Córdoba, una provincia con una fuerte tradición radical. Y en menor medida Santa Fe, donde quizás lo de Changuí Cáceres fue una patriada en la ciudad de Santa Fe. Pero hay un episodio que yo siempre lo cuento cada vez que me lo preguntan y lo relato. En septiembre del 73, te recordarán, el derrocado Salvador Allende. Se hace una gran movilización de la juventud. Yo creo una de las más grandes en la historia de Argentina. Sí. Una marcha abigarrada de 20 cuadras. Ya había juventudes políticas. Y de esas cosas, yo diría, convenciones que uno adopta, primer juventud política era la JP. Segunda juventud política, la JR, por así decirlo. Tercera, la Federación Juvenil Comunista.
Entonces, cuando se organiza la marcha, todo un proceso de discusión, quién va primero, quién va segundo, etcétera, etcétera, primero marchaba la Juventud Peronista, después la Juventud Radical y después la FEDE. Bueno, ese día la Juventud Peronista debe haber reunido la gran marcha que arrancó en el Congreso y terminó en la Embajada de Chile. Yo calculo 10 cuadras de JP. Así es. JP con todas sus agrupaciones. La segunda columna que marchaba era la Juventud Radical. ¿Cuántas cuadras? A ver si se animan a pensar. Tiren un número, ya que estamos entre amigos. Bueno, nosotros que íbamos como JRR llevamos 2 cuadras y media. Bien, Atrás. Toda la Juventud Radical, todo el radicalismo arrancó con una cuadra. La JR es verdad. Nosotros íbamos atrás, íbamos junto con la PRT. Atrás. Exactamente. El PRT tenía 2 cuadras. Fuimos creciendo en la marcha. Sí. Porque se fue sumando gente de los barrios, de las calles, que veían la Juventud Radical. Sí. Esa era nuestra capacidad de movilización. Esa era la cantidad de militantes que podíamos reunir. Lógicamente que esta prédica fue creciendo. Pero esa Juventud Radical venía de un esquema de clase media. Así es. Nos costó bastante hacer pie en la capital federal. Y ya que estás, Miguel, me gustaría que me dijeras cuántos militantes del conurbano podían llegar ustedes a tener. La mayoría es de la propia capital. Sí, claro, sin discusión. Sin No, discusión. de Quilmes, no había nada. No. Asumo alguno de Avellaneda, de Vicente López, y para de contar. Llegamos a esa Juventud Radical puramente por un origen de nuestras familias, que venían de una clase que era radical y que era antiperonista. Yo lo he dicho más de una vez, yo arranqué mi militancia política a los 16 años en el radicalismo unionista de la provincia de la Ciudad de La Plata, que eran gorilas. Pero gorilas. Ahí después quiero hacer una diferencia. Después, termina. Bueno. Termina. Es el esquema del concepto de por qué terminamos militando en eso que era la Juventud Radical y no nos hicimos peronistas. Tuvimos, digamos, idas hacia la izquierda y también tuvimos algunas, salidas en la época del 83 ante el fenómeno de la JP, que era un fenómeno que por momentos excedía al peronismo. En ambos casos tuvimos desprendimientos individuales, chicos que se fueron a militar ahí con suerte diversa. No sé la segunda parte de la pregunta, porque ya en esto me metí, me olvidé. Sergio y Lourdes. Lourdes te preguntaba por cuáles eran las lecturas de documentos de formación política y después yo te preguntaba sobre el punto de contacto con Raúl, digamos. Ese era el esquema de las preguntas. Nosotros, las lecturas comenzaron siendo lecturas que muchas de ellas las sugirió Sergio. No tenían tanto que ver con el humanismo, que en ese momento tenía una connotación muy social cristiana, ¿no? Nosotros, Marcus, todos los libros de los autores marxistas, Gramsci, todo lo que había, lo devorábamos, porque estamos en una universidad donde todos los grupos te corrían por izquierda. Correcto. Hasta que en ese marco Sergio nos comienza a tirar a leer algunos libros radicales. Fundamentalmente la historia de Gabriel del Mazo, algunos más, y descubrimos un librito de Hipólito Yrigoyen, mi vida y mi doctrina se llamaba, chiquito, complejo para leer porque era la llegada al historicismo clausista. Y entonces ahí comenzamos a rescatar algunas expresiones que nos daban aire en el esquema del debate político con los grupos de izquierda. Es decir, usted imagina esta declaración del año 70, nacimos con las armas en la mano, no había panfleto ¿usted se acuerda de esos murales que se ponían en las facultades, donde no mencionábamos? El radicalismo nació a la vida política con las armas en la mano. ¿Qué tanto hablan ustedes de lucha armada? Los únicos que hicimos una insurrección popular en serio éramos los radicales. Ustedes son grupos foquistas. Declaración del 70. Esto era
O por ejemplo, en el libro de Hipólito Yrigoyen hay una frase que dice, la revolución está en la ley moral de las sociedades. Nosotros cambiamos, la revolución es la ley moral de las sociedades. O sea, se era revolucionario por naturaleza propia y por ser radical. Por lo tanto, autores marxistas, no se leyó, que yo nunca leí a Teilhard de Chardin, que era el más conocido del humanismo cristiano. Marcus Gramsci eran las lecturas preferidas, porque además habían sido marxistas cuestionadores del peseo de la versión soviética, y luego sí, los diarios de los libros del radicalismo. ¿Cómo llegamos a Alfonsín? Porque en algún momento, más llegado a los 70, 71, del 65 al 70 militamos fuera del radicalismo. Era la universidad y era fuera del radicalismo. Pero en el 70-71, cuando se intenta reorganizar Juventud Radical, nos metemos y ahí llegamos al Comité Provincia. Y ahí comenzamos a discutir con Sergio, con Raúl, que nos prestaba muchísima atención. Fundamentalmente, Raúl lo respetaba mucho. Sergio venía de una militancia en el balvinismo muy importante. Había estado en la convención provincial en el 65, o sea que Raúl lo conocía de ahí y esto nos abrió la posibilidad de dialogar. Yo voy a contar una anécdota de un episodio con Alfonsín, pobre Alfonsín. Año 70, Alfonsín, presidente del Comité de Provincia, con mandato prorrogado, comité de la Junta Central de La Plata, conferencia de Alfonsín, antes del 73. Y Alfonsín había comenzado a hablar de la democracia social. Está desarrollando la tesis de la democracia social, y nosotros, imberbes, insolentes, nos paramos atrás y le decimos, perdón, doctor, ¿la democracia es socialista o no es democracia? Raúl intentó defender y a gritos lo callamos. ¿Se imagina lo loquito que podíamos estar de discutirle con Alfonsín si la democracia era social o socialista? En ese intercambio es cuando comenzó una relación que con el correr de los años se fue haciendo mucho más fluida, porque obviamente después del golpe del 76, nosotros bancamos lo de Raúl a muerte, y con Raúl recorrimos la provincia de Buenos Aires y el país a todos lados. Pero esta pelea inicial de un Raúl que venía del balvinismo y nosotros que éramos unos jóvenes insolentes, rebeldes, mal aprendidos y mal educados, así comenzó nuestra relación con Raúl. Quizás Miguel haya tenido un esquema menos agresivo, ¿no, Miguel? A ver, no agrego, sé. Agrego los dos o tres temas planteados. Primero, lo del origen. Es verdad que la inmensa mayoría de los jóvenes que ingresaban, particularmente en La Plata, pero también en Buenos Aires, eran hijos de, nosotros les decíamos así, eran hijos de radicales. No todos. Yo y los que no proveníamos de dirigentes radicales, piensen que en Buenos Aires estaba Nosiglia, Contín, estaba Moro, que inclusive, bueno, viene, estaba Leandro Ilia, había muchísimos, y Facundito Suárez, muchísimos hijos de. Y había otro sector que proveníamos por haber tomado la decisión de ingresar al radicalismo. Y claro, ahí sí había un tema que tenía que ver con las lecturas, pero que tenía que ver con las experiencias personales. Yo siempre digo que si no hubiera aparecido Raúl Alfonsín, yo hubiera terminado, bueno, no estaría hoy acá seguramente, hubiera terminado en alguna de las organizaciones armadas. Esto era así, digamos, ser joven y ser radical era casi una contradicción biológica. Cuando yo entro y fundo la Franja en Ingeniería, después de haberme ya relacionado con las revistas de Raúl, que eran inédito, que firmaba los editoriales con Alfonso Carrido Lura, cuando largo la Franja en Ingeniería, quiero armar la primera lista y salgo a buscar radicales. El único que me pudieron dar ahí, me presentaron, era Jorge La Peña, que le faltaban 2 finales para terminar.
Yo había participado en todo el proceso de reorganización del centro, de tomar el centro, había caído en cana. Mi primer abogado defensor en la comisaría 22, que está atrás de ingeniería, cuando me llevan, yo siendo secretario gremial, antes de ser presidente del centro de estudiantes, es Raúl Alfonsín. Mi primer abogado defensor es Raúl Alfonsín, me va a sacar a la 22. Nosotros ya trabajábamos en el local de él, el único local que había, que era San José 189. Ahí ganamos la JRR, porque cuando yo ingreso a la JRR que dirigía Coti, Moró, Stubrin, etc. Y después estaba la JR, que era la JR balvinista acá. Víctor de Martino, ya estaba el Negro Tello, etc. Y además estaba el grupo en lucha. Se le llamaba el grupo en lucha, que eran los delegados de La Plata, los delegados, los que repartían el diarito en lucha, que eran Correa, Montiel, García Montiel, y 2 o 3 más en derecho, que eran más que nada delegados del grupo en lucha. A nosotros nos decían, está la JR, está la JRR y está el grupo en lucha, nos decía Moró, para que no lo miráramos como posibles socios nuestros. Las lecturas nuestras, ¿cuáles eran? Además de las que dijo él, nosotros leíamos relativamente poco lo que venía, diríamos, no marxista. Nosotros nos habíamos formado, teníamos un tipo, Eduardo Saguier, que se definía antes de que naciera Renovación y Cambio y de que apareciera Raúl Alfonsín, se definía como marxista, leninista, balvinista. Una categoría muy loca. Pero nos hacía leer ¿qué? Leíamos Marta Harnecker. El radicalismo que leímos nosotros era el irigoyenismo de Puiggrós, que obviamente tenía formación marxista, o sea, una lectura muy distinta. Si yo a lo mejor leía el de Gálvez, no sé si me hubiera entrado. ¿Y desde qué experiencia entramos? La Facultad de Ingeniería y la militancia, estábamos entre 2 CGT, que se cagaban a tiros. La CGT Paseo Colón y la CGT Azopardo. La CGT Azopardo era la burocracia sindical y la CGT Paseo Colón era la lista verde de Ongaro, solía venir Tosco, iba Hipólito, iba Amaya. Yo lo conozco a Hipólito Solari Irigoyen en la CGT de Paseo Colón. Miguel, y Benito, sí. Y Benito Urteaga, ¿de dónde se desprende? También. Hermano Urteaga. Benito Urteaga venía, los Urteaga venían de San Nicolás, todos ellos, y había muchísimos hijos de radicales que integraban el PRT. Nosotros conocimos a varios de ellos, de larga tradición radical. Bueno, sigo. La familia Santucho era una familia radical. El papá de Roberto había sido diputado provincial del radicalismo en Santiago del Estero. Paradójicamente, nosotros teníamos mejor relación y todo lo que era nuestros grupos de defensa contra la derecha, nos la proveían, digo, esos fierros, nos lo proveían los tipos del PRT. Es así. En cada facultad teníamos nosotros grupos de autodefensa, porque te cagaban a tiro los fachos. En la Facultad de Derecho había tiroteos adentro. Estaba el SUD y lo que nombró él, ¿no es cierto? El SUD era el Sindicato Único de Derecho y la CNU. Y además acá se agregaba el CDO, el Comando de Organización de Brito Lima, que luego fue casi una colateral de la AAA. Bueno, o sea, era un momento en el cual el tema de andar calzado, el tema de coexistir en las reuniones con gente calzada, era una cosa de la cotidianeidad. Cuando nosotros surgimos en ingeniería, por eso digo, el único tipo que me logran presentar es Jorge La Peña. Por suerte no ganamos, porque fuimos a elecciones en el 72, porque todos los demás eran amigos míos, que no estaban en política, nada, y aceptaron integrar la lista. Si hubiéramos ganado, no teníamos gente para integrar la comisión directiva, porque Jorge se recibía enseguida. La vez siguiente que ganamos, a mí me toca ser el primer presidente radical de un centro de estudiantes en la UBA, ganamos por afano y ya teníamos una agrupación muy masiva, pero muy masiva. Muchos de ellos son del radicalismo auténtico, como ustedes saben, digo, de Avaroa, que está en Jujuy, hasta infinidad de tipos, ¿no? Bueno, vuelvo. Esa forma de resolver que se daba en los que no veníamos de familia radical tiene que ver con estas experiencias de empezar a trabajar
y en las internas de las peleas del movimiento obrero, los que estábamos al lado, prácticamente vivíamos en CGT de los argentinos, y ahí hablamos con Hipólito, etc. Y había discusiones muy locas. Yo le he contado en algún libro, en algunos reportajes que me han hecho. Nosotros le discutíamos y el debate era, bueno, el peronismo, Lenin decía que la revolución la hace un partido revolucionario y de masas. Y nosotros la JP decía, bueno, se habló de la teoría del entrismo, decía, agarremos un partido de masas y transformémoslo en revolucionario. Esta era una de las tesis de mucha gente que entró a las orgas de la JP y de la tendencia. La nueva izquierda. Claro. Es lo que denominamos la nueva izquierda en términos académicos. Absolutamente. Muchos entramos al radicalismo desde otra perspectiva, decíamos lo mismo, un partido, pero entendíamos que el peronismo era verticalista, que mientras estuviera vivo Perón era imposible hacer entrismo, esta era la mirada nuestra, y que era mucho más fácil entrar al radicalismo y tratar de transformarlo en un partido revolucionario, desde nuestra mirada. En ese momento todavía no era, acordémonos. No había surgido todavía Renovación y Cambio. Los que fundamos Renovación y Cambio en el Cine Real de Rosario, que estuvimos, ya veníamos de antes, pero digo, ahí es que el eje era Alfonsín Storani, no Víctor Martínez, digamos, ¿no? Eso después fue la fórmula, la viveza del Flaco Borrás, ¿no es cierto?, de ir y tejer con quien manejaba fuertemente Córdoba y la generosidad también de Conrado Storani, ¿no es cierto? Bueno, pero voy al hecho. Para nosotros el surgir de Renovación y Cambio era una esperanza concreta de avanzar hacia otro radicalismo progresista. Nosotros criticábamos al radicalismo del 30%. Quisiéramos tenerlo hoy, ese radicalismo del 30%. Era la tercera parte, y siempre decíamos que era el partido perdidoso, y esa era la crítica que le hacíamos al balvinismo, en gran medida. Además de que siempre entendimos que a través de Raúl y particularmente de Conrado, piensen ustedes que Conrado, Tesio, que lo nombró él, integraba el Encuentro Nacional de los Argentinos. ¿Con quién? Con el PC. O sea, recordemos cómo era eso, y Sueldo, y bueno, y los revolucionarios cristianos. O sea, era una complejidad tan diferente a la complejidad actual, pero donde a lo mejor los temas ideológicos aparecían muchísimo más claros. Los temas de proyecto aparecían muchísimo más claros. Los proyectos colectivos eran muchísimo más claros. Hoy esto es la democracia de candidaturas, diríamos, ¿no? Que es una cosa absolutamente diferente. Obviamente, como bien decía el Colorado, el mundo ha cambiado también, es otra la circunstancia, pero es importante este concepto tenerlo en términos históricos porque objetivamente la mirada de aquellos años, si bien no es decisiva para lo de hoy, yo creo que ayuda a comprender cómo hemos llegado hasta lo de hoy, ¿no? Ahí lo dejamos. Está abierta la palabra. Por ejemplo, valdría hacer una referencia que recién la tocó Miguel. Claro. En el año 68 surge la CGT de los argentinos. Sí, señor. El secretario general, una CGT muy combativa, la que después fue Paseo Colón. El secretario general era Ungaro, un dirigente peronista de gráficos de formación social cristiana. Así es. El secretario adjunto era Antonio Scipione, radical, que conducía la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria, sí. Fíjense ustedes esa presencia radical en un gremio importante como era Ferroviaria. Y había otros más. Alfredo Lenzo, de Movida Mercante, Echezar de la Fraternidad, este chico que estaba en Viajantes. Bueno, judiciales, había, bueno, había dirigentes radicales. Sí, abogado de CGT argentino era Hipólito Solari Ligoni. Absolutamente. Absolutamente. La regional de provincia lo tenían a Sergio Karakachov como abogado. Claro. Y esa CGT de los argentinos, al menos en La Plata, aceptó el planteo, aquel viejo planteo de la reforma de la unidad obrero estudiantil. Sí. Era un planteo en el aire en la época de la CGT peronista, no había una puta relación entre la CGT y el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, era una cosa totalmente disociada. Absolutamente. Y la CGT acepta, al menos la de La Plata, Villa Ensenada, que era una CGT
con gran capacidad de movilizar en cuanto a los paros, porque manejaba algunos gremios que eran claves en un paro. La UTA, por ejemplo, paraban los transportes y el paro se hacía sentir. Sí, sí. Admitió tener incorporado en su consejo directivo a dos representantes del movimiento estudiantil, a la Federación Universitaria de La Plata, sí, que era una federación manejada por nosotros. A mí me tocó ser durante 6 meses, porque se iba rotando el delegado de FULP en la CGT de la Argentina. Qué bueno. Tenía 22 años, había terminado la colimba recién. Qué bueno. Cosa que después lo fuimos perdiendo, realmente. Sí. Ustedes imaginen los espacios, para no lo ideológico, espacios sociales que este radicalismo ha ido perdiendo. Absolutamente. El movimiento cooperativo, en un montón de sectores que son importantes en un proceso de transformación. Y cómo hoy también nos cuesta. Yo digo, a veces aplaudo a aquellos correligionarios que intentan en el movimiento del medio ambiente, en los grupos ambientalistas, hacer pie y tener una visión radical. Y yo creo además está Inés Halm entre los que está participando, la necesidad de fortalecer la presencia radical en la Red Nacional de Mujeres, obviamente, no solamente hacia adentro del partido. No es juntar a las mujeres radicales para discutir candidatura del partido, por más que tienen derecho a hacerlo, no se las estoy negando, sino mujeres radicales que peleen en los ámbitos donde se discuten las políticas de género. Sí, señor. Ahí es donde yo quiero, sería importante, porque obviamente las políticas de género forman parte de la nueva agenda progresista en la Argentina y en el mundo. Y si no lo entendemos, de que esos no son grupos para encerrarnos, sino para pelear en el seno de la sociedad. Y no, obviamente, después como despreocuparnos. No vayan así, son las chicas, que jodan, que vayan allá y que no molesten a la hora de discutir candidaturas como sucede. Porque aún hoy, en el radicalismo, más de una candidata sigue siendo la mujer de. Como vos decías, los hijos de que formamos sí, el original, yo no vengo, mi padre era socialista. Hoy también muchas candidatas son las mujeres de. Sí, claro. Sobre todo en el interior. Sobre todo en el interior. Cuando en realidad sí. Oye, la lista de candidatos y fulana, quien es la esposa de, la amiga de, la sobrina de, etcétera, etcétera. Bueno. Pero aún en provincias que el tema es progresista, digamos, en términos sociales, fíjense lo que ocurre hoy en el peronismo de la provincia de Córdoba. Es la esposa, la esposa de Schiaretti con la hija de la Sota en un lado, peleándose contra dos ex parejas del gallego de la Sota. Es increíble. Está pidiendo la palabra Teresita Cárdenas. Muy bien. Yo quería, buenas noches, yo quería decirle que no todos son la señora de o la esposa de. Obvio. Yo tomé la iniciativa en el año 85 de afiliarme al radicalismo y no voté al doctor Alfonsín porque, bueno, yo viví en Buenos Aires, pero me hice radical, viniendo de una familia totalmente peronista. Yo decidí leer partidos políticos. Desde el momento que yo me afilié, hace 34 años, milité en el partido político. Y luché contra todo. Y hoy estoy sola, acá escuchándolo a ustedes, es lo único que tengo. Porque mientras tanto, los otros están trabajando por el PRO. Sí, claro. Y yo soy radical. Entonces no es bueno decir por ser hija de o ser la esposa de. No todos. No, hay muchas que no. Lamentablemente en el partido se insiste en un resabio de machismo malentendido, de que yo tengo que, si hay como es el cupo femenino, lo tengo que cubrir con una pariente mía. Yo digo que radical con una pariente mía. Mire, hay un episodio grave porque surgió precisamente de la Juventud Radical y de la coordinadora de la provincia de Buenos Aires. A la cosa de 15 años, si hay una interna, el radicalismo, nuestra lista pierde, entra el cupo, le correspondía en ese momento había el cupo, era 2-1. Radicales, mi hija de, la esposa de, no le digo, yo no.
No está claro. Y el electo fue el que encabezaba la lista, le correspondía al tercer lugar en ese 2-1 de la interna. Pero después, como estaba la ley de cupo, tenía que ser una mujer. ¿Qué hizo? ¿Buscamos una mujer en la lista para ponerla? La que iba cuarta o quinta, como hubiese correspondido. No, no. Ese candidato que no podía entrar porque era varón, puso a su mujer Sí, claro. de candidata a diputada que no había ido en la lista, que no había sido candidata, que no figuraba. Tremendo, tremendo. No lo hizo alguien del balvinismo, no lo hizo alguien de la derecha partidaria, lo hizo alguien de mi sector. Mi Dios. Y así fue. La chica fue diputada. Qué bueno. Único mérito, ni siquiera haber sido candidata, porque me decía, bueno, fue la posición de candidata en el puesto número 40, y entró, bueno, desde afuera. Y lo convalidó una convención partidaria. Qué bueno. Una vergüenza. Una vergüenza. Y bueno, recién yo la leí a Inés diciendo en más de un lugar, si yo repaso la lista de candidatos que hay, digo, está bien, no la dijeron, pero Tucumán, la provincia que ustedes tienen cerca, candidato a senador nacional en primer lugar en la lista del peronismo es Alfaro. La segunda es la mujer de Alfaro. Y la candidata a diputada nacional que lleva es la mujer del intendente radical de Bellavista. La mujer de Alfaro tiene militancia y diputada. La mujer del intendente radical de Bellavista tiene militancia partidaria. ¿La han visto ustedes en algún comité? No. Entonces, más allá de lo que dice la señora Cárdenas, que la comprendo perfectamente, esta práctica, lamentablemente, todavía está instalada en la Unión Cívica Radical, partido que tendría que ser un partido transformador y realmente dejar que sean las mujeres las que elijan. Sí, claro. Y no poner a la mujer. Bueno, esto es realmente una de las tantas batallas que hay que dar en este querido y bendito partido. Inés ha levantado la mano. Inés, Desmuteate. Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, hola. Me hicieron recordar tantas cositas de años que me considero vieja ya, pero bueno, sigo en la lucha. Yo comencé con Renovación y Cambio en el año 71, 72, así que conozco toda esa lucha y tantas idas a San José, así que bueno. Es real, el tema de las mujeres es un tema hoy, pero inclusive, por las propias mujeres. Nosotros no tenemos la posibilidad de que las mujeres nos independicemos y tengamos estar en una mesa de decisión. Fue clarísimo, o sea, en esta última elección, en esta última formato de lista, lo que se viene viendo en estos últimos años siempre fue igual. Las mesas de decisiones son varones, no hay mujeres, no tenemos acceso a tener un lugar de decisión, más allá de la militancia. Y siempre termina apareciendo algunas paracaidistas que no sabemos, que después nosotras como mujeres decimos, a ver, ¿cómo hacemos? ¿De dónde la conocemos? ¿Qué trayectoria tiene? Por lo menos desde la red de la provincia de Buenos Aires, que nosotros queremos siempre visibilizar a todas las mujeres, desde la última vocal suplente o convencional suplente de cualquiera, no importa, a nosotros nos interesa que las mujeres sean visibilizadas, es una de las funciones, por eso es la actividad que hacemos y tenemos tantas mujeres. Pero lamentablemente, sin ir más lejos, ¿cómo empezó Erika Ravilla? Erika Ravilla, ella misma lo dijo. Yo comencé siendo concejal porque mi marido me puso como candidata a concejal. A ver, ella misma lo dijo. Yo la he escuchado. Entonces, no hay una posibilidad. Y son las propias mujeres, donde no abren el juego, se cierran el grupo. En este momento, en un grupo oficialista, nosotros lo estamos padeciendo en la provincia de Buenos Aires,
y no se abre el juego al resto de las otras. No tenemos diálogo, parecemos enemigas. Y eso se tiene que revertir, Nosotras no es que queremos ser más que los hombres, queremos trabajar a la par de los hombres, porque creemos que hay muchas mujeres valiosas. Y las mujeres valiosas no es solamente que van a hablar el tema género, porque hay mujeres que están capacitadas para hablar de un montón de otras temáticas o problemáticas que no sea únicamente el género. Si nos interesa que todo tenga una perspectiva de género desde ya, pero hay mujeres economistas, hay mujeres rurales, hay mujeres ingenieras, hay mujeres ambientalistas, bueno, lo mío es seguridad social, hay muy pocas, en fin, pero sí o sí, el espacio lo tenemos que ganar nosotros. Pero el gran problema las tenemos las mujeres, que no sabremos integrarnos en este momento. Ese es otro problema que esperemos poderlo superar con el tiempo. Así que, bueno, eso les quería comentar, pero muy buena la exposición, Luisito, y bueno, trajiste muchos temas muy lindos que me hicieron hacer todo un reconto de mi juventud. Así que, y vos, Miguel, también. Un beso. Muchas gracias. Está abierto el uso de la palabra. ¿Alguien más? Hay algunos correligionarios que están mirando esto en pantalla gigante en el comité también. Cualquier cosa, si quieren preguntar algo u opinar, está abierto. Bien. Yo, Miguel, perdón, Chato, para no remontarnos tanto en el pasado, pero Argentina vive en los últimos 10 años, Argentina es un país estancado. Sus indicadores económicos y sociales permanecen inalterables desde hace mucho tiempo. Y un país que se estanca es un país en decadencia, porque el resto del mundo crece, avanza. Hoy, como nunca, en la Argentina, más de un joven menor de 40 o de 45 se plantea como futuro irse del país. Se tiene un proyecto individual. Consideran que la Argentina es un país inviable. Y la grieta juega en esto un rol importante. Desde 2011, uno diría, en los últimos 10 años, esa grieta se profundiza, se ensancha. Las dos veredas de la grieta las conducen, yo diría, los fundamentalistas de uno y de otro lado. Hablando hace algunas semanas atrás con Florencio Randazzo, con el que tengo una vieja amistad, me decía, yo no quiero saber más nada con la loca, el pusilánime y el traidor. Cristina, Fernández y Massa. Y yo me puse a pensar si en el radicalismo, en Juntos por el Cambio no se daban las mismas características, ¿no? En lugar de la Rocha, la extremista como Patricia Bullrich, el pusilánime que no sabemos para dónde va de Rodríguez Larreta, y los traidores del radicalismo que aplauden alegremente políticas conservadoras de una manera brutal. El episodio de Vicentín, yo podía discutir quién expropiaba, pero que haya habido correligionarios que hayan salido a defender el derecho absoluto a la propiedad privada, se quedaron atrás en 100 años, chicos. No parece haber entendido nunca la propiedad privada en función social, bueno, pero hay radicales de ese tipo. Entonces, en esta grieta, con estas dos bandas, con este escenario copado de un lado por fundamentalistas, ¿y cómo la superamos? Es más difícil tener un puente, cada vez más grande el puente, más largo. Y a mí se me ocurre pensar que de esta grieta se sale como se sale de los laberintos, por arriba, generando una alternativa distinta. Una alternativa que tome nuestra base socialdemócrata. Uno repasa para atrás los gobiernos, más éxito económico en 30 meses que lo de Arturo Illia, no hay ningún otro gobierno. No sé Frondizi si tiene alguna cosa por el estilo. El éxito de un Alfonsín, que económicamente no fue bien, pero que estableció un sistema democrático sin el cual en el mundo moderno es imposible imaginar desarrollo y crecimiento. Bueno, ¿cómo no tenemos elementos suficientes para intentarlo?
Si creemos que esto lo hacemos en 2023, perdimos. Este es un proceso, como decía hoy, de mediano y largo plazo, pero hay que comenzar. Hay que empezar a generar esa alternativa y aprovechar cada circunstancia. No asustarnos porque en una elección saquemos 10, 11, 15, no la ganemos. No la ganemos. Yo hablando con Miguel y antes con Sergio Piguillén de Córdoba, decía, ¿cómo no somos capaces de juntar al menos los intendentes radicales de todo el país? Debe haber como 400 que tienen una mirada parecida. ¿Cómo no armar con ellos un esquema de debate de temas comunales, de temas de gestión comunal? ¿Cómo no juntar legisladores provinciales? No los juntamos nosotros, no los junta el conjunto del partido. Si yo voy al Comité Nacional y quiero que me den el listado de los intendentes radicales, no lo tienen. Y que hablar de los concejales, eso ya terreno altamente. Bueno, esos son los pequeños pasos que hay que seguir dando lo antes posible para ir, bueno, estando mejor ahora que en la elección anterior. Y en 2023 mejor que en el 21, como diría Mostaza Merlo, paso a paso. Como uno decía ya en la década del 70, ir ganando colinas estratégicas, ¿no? Que era ganar un centro y del centro estudiante la federación y después pelear la fuga. Lo hicimos muy rápido. Lo hicimos muy rápido. En el año 79, cuando nos integramos a la FUA, me tocó estar en representación de Franja en ese congreso, alcanzamos a meter 2 delegados en un conjunto de 17, más por generosidad de la ULTA que necesitaba mostrar radicales, que porque tuviéramos peso para meter. 4 años después, Federico Storani, por la Franja, gana la conducción de la FUA. Llevamos 48 años al frente de la FUA en serio. No hacía, a veces alguna vez con más, con menos, con algún retroceso, con algunas pifiadas, pero lo cierto es que es esto la realidad, ¿no? Todo se puede. Hay que ponerle empeño, hay que tener ganas y hay que mirar siempre, como digo yo, el vaso medio lleno y no medio vacío. Como hace hoy sí la conducción radical, como hacen algunos correligionarios que decían, ¿cómo vamos a interna? ¿De dónde sacamos la plata para dar la interna? Entonces, como no tenemos la plata, lo llevamos de candidato a Esper, a Milei, a Pitrola, a cualquiera, porque total, si eso me permite llegar a ser concejal, bienvenido. Bueno, esta manera de pensar el radicalismo es la que tenemos que dejar atrás si queremos. Quizá no lo vea mi generación, por una cuestión etaria, pero es lo que tienen que ver las futuras generaciones. Y este es el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que vale la pena, además, quiero ser sincero, que nos valió la pena a nosotros, porque al menos con Miguel y con alguno más, Chato, nosotros vivimos la alegría del obelisco lleno, muchachos. Vivimos 1 millón de personas agitando banderas rojas y blancas. Y eso no fue, nadie nos regaló, no hubo ningún ministerio. Fue el esfuerzo del radicalismo. Bueno, ¿por qué no pensar? ¿Por qué no tener la utopía que lo podemos volver a repetir? Estoy de acuerdo, por eso estamos acá. No nos van a ganar así tan fácil. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, algún planteo? Me parece que todo esto sirve, enriquece, muestra que no estamos aislados ni que somos muy pocos, que bueno, que hay que persistir en un esquema de militancia y vuelvo a repetir, lo más valioso que tenemos los radicales es, además de los lazos que solemos construir y que son en el espacio nacional y provincial, es nuestra rica historia, ¿no? Y de la cual cada uno puede dar cuenta de algún aspecto y las nuevas generaciones están empezando a construir la propia historia. Y en esa propia historia me parece que el desafío que tenemos es inmenso, es volver a resituarlo al Partido Radical en el centro del escenario político argentino, sobre todo para dar respuesta a la necesidad de una sociedad que está realmente destrozada. Bueno, no sé si queda algo, yo sé que nos queda un montón de cosas, podemos estar horas conversando,
pero la idea de estos encuentros, como lo que hicimos el otro día con el Cachicasel, ahora con el Colorado, y el próximo encuentro con Miguel y Jorge Sapia, y seguiremos invitando a los radicales para poder discutir y encontrar la posibilidad de aquello que repetíamos en otros tiempos, ¿no? El affecto societati, reconstruir un affecto societati que nos permita reconstruir un radicalismo. Así que bueno, si no hay otra pregunta, nadie quiere opinar, nos vamos desconectando, por supuesto, agradeciendo la presencia de todos ustedes, de los viejos militantes, Inés, Miguel, Luis, estaba jurado, creo, en algún momento, creo que se desconectó. Bueno, de todos, muchísimas gracias. El viejo estuvo de marcha todo, de los militantes de años, hay que decir. Sí, militantes de años. Y veremos el domingo a la noche o a la madrugada a ver qué novedades tenemos. Miguelito, de trasnoche a vos. Bueno, estamos en contacto. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por todo, gracias por la paciencia de habernos escuchado. No,